Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El asalto comenzó exactamente a medianoche estándar galáctica, cuando nave corsaria Rebelión Roja atravesó barrera de advertencia marcando borde de sector prohibido, y capitán corsario Zephyr Kane supo en momento que sistemas de navegación colapsaron, y tripulación gritó alarmas que no había vuelta atrás de decisión más arriesgada de carrera de 20 años saqueando galaxia. Tenía 37 años. Había comandado Rebelión Roja durante 12 años, robando de corporaciones, gobiernos y ocasionalmente otras naves corsarias cuando oportunidad se presentaba, y durante década había construido reputación como corsario más audaz en 3 sectores. Pero sector prohibido era diferente. No era simplemente región peligrosa donde autoridades patrullaban fuertemente o donde piratas rivales emboscaban. Era zona de espacio del tamaño de 10.000 años luz, que había sido cerrada completamente hace 10.000 años por civilización antigua llamada Antiguos, protegida por barrera energética que destruía cualquier nave que intentaba cruzar. Durante 10 milenios, sector prohibido había sido leyenda y advertencia. Leyenda porque supuestamente contenía tecnología de antiguos que podría hacer quien la encontrara más poderoso que gobiernos enteros. Advertencia porque aproximadamente 300 expediciones durante 10.000 años habían intentado penetrar barrera, y ninguna había regresado. Pero Zephyr había pasado 3 años reuniendo inteligencia, sobornando científicos, robando datos clasificados, y finalmente había descubierto frecuencia de modulación que teóricamente permitiría nave cruzar barreras sin ser destruida. Era teoría no probada. Y estaba apostando vida de 40 tripulantes en su exactitud. Barrera golpeó nave como martillo de energía pura. Escudos de Rebelión Roja colapsaron instantáneamente. Sistemas eléctricos parpadearon. Y durante 3 segundos que parecieron eternidad, Zephyr no supo si nave sería vaporizada o sobreviviría. Después, tan abruptamente como había comenzado, presión cesó. Nave estaba al otro lado de barrera, flotando en espacio que ningún humano vivo había visto. Zephyr activó comunicación interna, reporte de daños. Oficial de ingeniería Mara Voss, mujer de 32 años quien mantenía Rebelión Roja funcionando contra probabilidades imposibles, respondió primero. Escudos muertos. Motores principales funcionando a 40%. Navegación completamente colapsada. Lo que sea que Barrera hizo, frió la mayoría de sistemas electrónicos sensibles. Puedo reparar, pero tomaría días. Y críticamente, motor de salto está no funcional. No podemos saltar hasta que arregle. Oficial de armas Jax Reeves, hombre de 35 años quien había servido con Zephyr durante 8 años, agregó. Sistemas de armas funcionando a 70%. Suficiente para defender si encontramos hostiles, pero no para prolongar combate. Navegadora Tessa Orin, mujer de 29 años con talento para encontrar rutas que otros no veían, dio noticia peor. Navegación está completamente confundida. Estrellas no coinciden con ningún catálogo. Gravedad parece distorsionada. Es como si física dentro de sector prohibido opera bajo reglas ligeramente diferentes. Puedo navegar manualmente, pero será lento y arriesgado. Zephyr había anticipado problemas, pero no en escala que enfrentaban. 40 tripulantes. Nave dañada. Navegación no confiable. Y atrapados en región de espacio donde 300 expediciones previas habían desaparecido. Pero también sabían que retroceder significaba admitir derrota. Y Zephyr nunca había admitido derrota. Mara prioriza reparación de motor de salto. Necesitamos capacidad de escapar rápidamente. Jax, mantén armas calientes y escanea constantemente por hostiles. Tessa comienza a mapear espacio local. Busca señales de estructuras artificiales, ruinas de antiguos, cualquier cosa que indique dónde tecnología podría estar. Y todos entiendan que acabamos de cruzar punto de no retorno. O encontramos algo que vale riesgo o morimos intentando. Durante próximos 3 días,
Rebelión Roja navegó lentamente a través del sector prohibido. Era experiencia surreal. Estrellas parecían parpadear irregularmente. Distancias eran difíciles de juzgar. Y ocasionalmente, sensores detectaban anomalías que no podían ser explicadas por física conocida. Campos de gravedad sin fuente. Pulsos de energía que no correspondían a ningún espectro. Y una vez, región de espacio donde tiempo aparentemente fluía más lento. Era como si sector prohibido existiera parcialmente en realidad diferente. Y durante 3 días no encontraron señal de expediciones previas, ni siquiera escombros. Era como si 300 naves habían sido simplemente borradas de existencia. Pero en día 4, Tessa detectó algo que hizo corazón de todos acelerar. Estructura masiva. Distancia aproximada 2 millones de kilómetros. Configuración consistente con ciudad orbital. Tamaño es como 50 estaciones espaciales internacionales combinadas. Y está emitiendo energía. No es ruina muerta. Está activa. Zephyr ordenó aproximación cautelosa. Rebelión Roja tomó 6 horas cubrir distancia, moviendo lentamente mientras escáneres analizaban estructura. Y lo que encontraron desafió comprensión. Era ciudad completa construida en órbita alrededor de planeta muerto. Arquitectura que parecía orgánica y geométrica simultáneamente. Materiales que escáneres no podían identificar. Y edad que datación radiométrica estimaba en 10 millones de años. No era estructura de antiguos que habían cerrado sector hace 10.000 años. Era mucho, mucho más vieja. Pertenecía a civilización que había existido millones de años antes que antiguos. Zephyr seleccionó equipo de abordaje. Mara para analizar tecnología. Jax para seguridad. Tessa para navegación en interior. Y sí mismo liderando porque nunca enviaba tripulación a peligro que no compartiría. 4 personas. Equipo pequeño, móvil, capaz de moverse rápido si situación se volvía hostil. Lanzaron Shuttle, aproximándose a estructura que Tessa había designado Nexus Prime. No había respuesta cuando enviaron señales de saludo. No había actividad defensiva cuando entraron en perímetro, que normalmente activaría armas automatizadas. Parecía abandonado. Pero energía fluyendo a través de estructura indicaba que algo todavía funcionaba. Encontraron puerto de atraque que parecía diseñado universalmente, como si constructores hubieran anticipado visitantes de especies desconocidas. Shuttle atracó sin incidente, y cuando salieron en gravedad artificial que funcionaba después de 10 millones de años, pisaron superficie que ningún ser vivo había tocado en eones. Interior de Nexus Prime. Era museo de tecnología avanzada más allá de comprensión. Corredores iluminados por luz que no tenía fuente visible. Paredes que mostraban hologramas de lenguaje que no podían leer pero parecía cambiar dinámicamente como si intentara comunicar. Y dispositivos cuyo propósito era completamente misterioso. Mara tocó panel en pared y pantalla se activó, mostrando esquemas de algo que parecía ser reactor de energía, pero operando en principios que violaban termodinámica conocida. Esto es tecnología de civilización que estaba millones de años adelante de nosotros. Si pudiéramos entender incluso fracción de esto, cambiaría galaxia. Jax mantuvo arma lista, escaneando constantemente por amenazas. Pero sigo sin ver vida. Ni robots guardianes, ni inteligencias artificiales defensivas, nada. Es como si constructores simplemente salieron un día y nunca regresaron. Tessa seguía señales de energía más fuertes, guiando equipo hacia centro de estructura. Y después de 2 horas navegando laberinto de corredores, llegaron a cámara central. Era sala del tamaño de catedral, dominada por dispositivo único en centro. Esfera de 3 metros de diámetro. Superficie mostrando patrones que cambiaban constantemente, rodeada por anillos de metal que rotaban en múltiples ejes. Y flotando arriba de esfera, proyección holográfica de ser humanoide pero claramente no humano, esperando como si hubiera anticipado llegada por millones de años. Holografía habló en lenguaje que no reconocieron, después cambió automáticamente a varios otros lenguajes antes de establecerse en versión de galáctico estándar, que era arcaica pero comprensible. Soy Custodio, inteligencia artificial dejada por constructores para mantener Nexus Prime y proteger legado. Han pasado 10.300.000 años desde última visita. Son primera especie inteligente en alcanzar interior en ese periodo. Bienvenidos.
Zephyr, recuperándose de shock de ser saludado por IA de 10 millones de años, respondió cautamente: «Soy Capitán Zephyr Kane. Mi tripulación y yo somos exploradores. Custodio, ¿qué es este lugar? ¿Qué era propósito de constructores?» IA respondió con tono que sugería paciencia infinita. Constructores eran civilización que alcanzó nivel de desarrollo donde podían manipular realidad fundamental. Exploraron galaxia durante 3 millones de años y eventualmente descubrieron verdad horrible. Universo tiene fecha de expiración. En aproximadamente 100.000 millones de años, expansión cósmica rasgará espacio mismo. Todo terminará en muerte térmica o rasgadura de gran desgarramiento. Constructores, enfrentando inevitabilidad de fin cósmico, decidieron escapar. Construyeron portal a dimensión alternativa donde física es estable. Y hace 10 millones de años, toda civilización de constructores, billones de individuos, emigró a nueva realidad. Pero antes de salir, Mara procesó implicación con asombro científico. Está diciendo que este lugar es biblioteca de tecnología de civilización que trascendió universo. Dispositivo en centro de sala, ¿qué es? Custodio respondió: es motor de realidad. Herramienta más poderosa que constructores crearon. Puede reescribir leyes de física localmente o globalmente. Puede alterar eventos pasados dentro de ciertos límites. Puede modificar conciencia de seres vivos. Esencialmente, da usuario capacidad de rediseñar realidad según voluntad. Constructores lo usaron para resolver problemas que consideraban intratables: enfermedad, envejecimiento, sufrimiento. Pero también descubrieron peligro. Motor de realidad en manos equivocadas o usado sin sabiduría puede destruir civilizaciones o crear distopías que son peores que problemas originales. Por eso fue dejado aquí, en sector prohibido, protegido por barrera que solo especie con determinación y habilidad puede cruzar. Jax verbalizó preocupación que todos sentían. ¿Y quién decide qué especie es suficientemente sabia para usar algo así? Custodio admitió: no puedo. Solo puedo esperar y ofrecer acceso a quien alcance. He estado esperando 10 millones de años. Ustedes son primeros. Motores suyos si lo toman. Pero deben entender: usar motor de realidad requiere hacer elecciones que afectarán billones. Y no hay deshacer si eligen mal. Zephyr enfrentó tentación que ningún corsario jamás había enfrentado. Durante 20 años había robado tesoros, pero siempre habían sido objetos finitos. Oro, tecnología, armas, cosas que podían venderse o usarse. Motor de realidad era diferente. No era tesoro sino poder que podría cambiar galaxia fundamentalmente. Y mientras Zephyr contemplaba, Custodio agregó información que hizo decisión más complicada. Debo informar que activación de motor de realidad es proceso que, una vez comenzado, debe completarse. Motor presenta usuario con elección fundamental sobre naturaleza de realidad. Usuario debe decidir qué tipo de galaxia quiere. Y elección es vinculante para aproximadamente 500 años hasta que motor permite reevaluación. Constructores diseñaron así deliberadamente para prevenir cambios frívolos. Mara preguntó obvia: ¿qué tipo de elección? ¿Qué opciones presenta motor? Custodio proyectó 2 escenarios holográficos. Primera opción: motor puede eliminar sufrimiento de todos seres conscientes en galaxia. Guerra, enfermedad, dolor, muerte violenta, todo puede ser removido, pero costo es libre albedrío. Para eliminar sufrimiento completamente, motor debe programar mentes de todos seres para comportarse de formas que no causan daño. Esencialmente, convierte cada individuo en entidad que está feliz, pero no tiene elección real. Segunda opción: motor no hace nada. Galaxia continúa como es, con todo sufrimiento, guerra y muerte, pero cada ser retiene libre albedrío completo. Vida es difícil, pero es auténtica. Es elección entre perfección sin libertad o libertad con imperfección. Jax reaccionó inmediatamente. Eso no es elección. Es trampa. Ambas opciones son pesadillas. Galaxia donde todos son felices pero programados es prisión. Galaxia donde continuamos matándonos es infierno. Tiene que haber tercera opción. Custodio negó. Constructores consideraron miles de opciones.
Estas dos representan extremos fundamentales entre los cuales cualquier civilización debe elegir. Orden versus caos, seguridad versus libertad, felicidad programada versus sufrimiento auténtico. No hay compromiso perfecto, solo hay elección sobre qué imperfección es más aceptable. Tessa expresó terror. ¿Y quién haría tal elección? ¿Quién tiene derecho de decidir para billones de personas si deben ser libres pero sufrir o felices pero programados? Es demasiado poder para cualquier individuo. Zephyr sintió peso de situación. Había venido a sector prohibido para robar tecnología valiosa. Pero motor de realidad no era simple tesoro. Era arma moral que requería sabiduría más allá de lo que cualquier corsario poseía. Y todavía considerando opciones, Mara cometió error que cambió todo. Tocó superficie de motor de realidad para examinar composición material. Y Contacto activó secuencia de inicio que Custodio había advertido no podía detenerse una vez comenzada. Motor comenzó a brillar. Anillos rotaron más rápido. Y proyección holográfica apareció en aire mostrando dos botones. Uno etiquetado, perfección sin libertad. Otro etiquetado, libertad con sufrimiento. Y temporizador comenzó cuenta regresiva desde 60 minutos. Si ninguna elección era hecha en hora, motor seleccionaría aleatoriamente. Custodio explicó con tono que por primera vez mostró urgencia. Secuencia de activación ha comenzado. No puede ser detenida. En 59 minutos, motor de realidad reescribirá galaxias según una de dos opciones. O eligen activamente, o elección es hecha aleatoriamente. Y resultado es vinculante por 500 años. Recomiendo encarecidamente elegir deliberadamente. Zephyr convocó tripulación completa de Rebelión Roja mediante comunicación. Explicó situación. 40 tripulantes escucharon en horror creciente mientras entendieron que accidentalmente habían activado dispositivo que rediseñaría existencia de aproximadamente 10 billones de seres inteligentes en galaxia. Y ahora debían elegir cuál rediseño. Debate fue más intenso que cualquier cosa que tripulación había experimentado. 18 tripulantes argumentaron por seleccionar perfección sin libertad. Líder fue Mara quien argumentó: sufrimiento en galaxia es masivo. Trillones viven en pobreza, enfermedad, violencia. Si podemos eliminar todo eso, incluso a costo de libre albedrío, es obligación moral hacerlo. Libre albedrío es valioso, pero no vale precio de sufrimiento interminable de trillones. 22 tripulantes argumentaron por seleccionar libertad con sufrimiento. Líder fue Jax, quien argumentó: libre albedrío es lo que nos hace conscientes. Sin él somos robots, no importa cuán felices seamos. Prefiero mundo donde la gente puede elegir, incluso si eligen mal, sobre mundo donde todos son prisioneros contentos. Y sufrimiento, aunque horrible, es parte de vida auténtica. Eliminarlo mediante programación es mentira. Debate consumió 43 de 60 minutos, y sin consenso, decisión cayó a Zephyr como capitán. Tenía 17 minutos para hacer elección que afectaría a 10 billones de personas durante 500 años. Consideró argumentos. Perfección. Sin libertad eliminaría sufrimiento pero convertiría a cada ser en autómata feliz. Libertad. Con sufrimiento preservaría autenticidad pero significaría continuación de guerra, enfermedad, dolor. Ambas opciones eran compromiso brutal. Y críticamente, cualquier elección que hiciera sería criticada por aproximadamente mitad de galaxia cuando descubrieran que Corsario había tomado decisión más importante en historia, sin consultarlos. Con 10 minutos restantes, Custodio ofreció perspectiva final. He observado civilizaciones durante 10 millones de años, y he aprendido que mayoría de especies inteligentes prefieren ilusión de control sobre realidad de impotencia. Prefieren creer que sus elecciones importan, incluso cuando viven en sufrimiento, sobre aceptar felicidad que viene sin opción. Pero también he visto civilizaciones destruirse mediante libre albedrío mal usado. No hay respuesta correcta universal. Solo hay respuesta que usted puede vivir con. Zephyr tomó decisión final con 5 minutos restantes. Seleccionó libertad con sufrimiento. Razonamiento fue simple pero profundo. No tengo derecho de eliminar libre albedrío de billones, incluso si esa elección significa que continúan sufriendo, porque sufrimiento con libertad es vida real.
Felicidad sin libertad es simulación. Y prefiero mundo real imperfecto sobre simulación perfecta. Motor de realidad procesó elección. Durante 3 segundos. Galaxia entera parpadeó mientras motor confirmó que no haría cambios. Que preservaría estado actual de libertad con todo sufrimiento incluido. Y después, motor se apagó, entrando en modo inactivo por 500 años. Secuencia estaba completa. Elección estaba hecha. Y Zephyr y tripulación enfrentaron realidad de lo que habían hecho. Custodio proporcionó análisis final. Ha elegido preservar libre albedrío. Consecuencia es que aproximadamente 2 billones de seres morirán en guerras durante próximos 500 años que podrían haber sido prevenidas. Aproximadamente 5 billones sufrirán enfermedades que podrían haber sido eliminadas. Y cantidad inconmensurable de dolor continuará. Pero también ha preservado capacidad de cada ser de elegir su propio camino. Constructores habrían aprobado su elección o la condenarían dependiendo de cuál facción preguntara. No hay consenso incluso entre quienes diseñaron Motor. Jax preguntó, ¿y ahora qué? Galaxia nunca sabrá que tomamos esta decisión. Custodio corrigió. Galaxia sabrá. Motor de realidad transmitió registro de activación a cada civilización avanzada en momento de procesamiento. Dentro de días, todos gobiernos mayores sabrán que corsario llamado Zephyr Kane activó dispositivo de antiguos y eligió preservar libre albedrío. Algunos lo celebrarán como héroe. Otros lo cazarán como criminal que podrían haber eliminado sufrimiento, pero no lo hizo. Vida de usted y tripulación nunca será misma. Durante próximos 30 días, mientras Mara reparaba Rebelión Roja para permitir salida de sector prohibido, Equipo procesó magnitud de lo que había sucedido. Y como Custodio había predicho, transmisiones de galaxia exterior comenzaron a penetrar barrera. Noticias mostraban reacción masiva. 52% de población galáctica aprobaba elección de Zephyr de preservar libre albedrío. 48% condenaba, argumentando que había permitido continuación de sufrimiento cuando podría haberlo eliminado. Era división que reflejaba debate que tripulación había tenido. Y ahora toda galaxia estaba dividida sobre moralidad de decisión que Zephyr había tomado en 17 minutos bajo presión. En día 31, Rebelión Roja cruzó barrera saliendo de sector prohibido, y inmediatamente fueron contactados por flota militar de Alianza Galáctica. No fueron arrestados, pero fueron escoltados a estación, donde Zephyr fue convocado para testificar ante Consejo Galáctico sobre decisión. Durante audiencia de 3 semanas, Zephyr explicó circunstancias, defendió elección y enfrentó acusaciones de billones quienes creían que debería haber elegido perfección sin libertad. Pero finalmente, Consejo decidió que aunque elección era controversial, había sido hecha bajo presión extrema sin tiempo para consulta adecuada. Zephyr fue absuelto de cargos criminales, pero fue designado permanentemente como corsario de libre albedrío, título que era mitad honor y mitad estigma. 50 años después de activación de motor de realidad, Zephyr tenía 87 años y había vivido medio siglo con conocimiento de decisión. Durante ese tiempo, aproximadamente 80 millones de personas habían muerto en guerras que podrían haber sido prevenidas si hubiera elegido perfección sin libertad. Estadística lo perseguía, pero también veía que billones habían vivido vidas auténticas, tomando decisiones propias, amando libremente, creando arte genuino. Era compensación que no sabía cómo evaluar. 100 años después de decisión, Zephyr murió. Sus últimas palabras fueron: elegí libertad sobre felicidad. No sé si fue correcto. Solo sé que no podía eliminar libre albedrío de billones sin su consentimiento. Y vivo con consecuencia. 200 años después, historiadores analizaban decisión con ventaja de perspectiva. Durante 2 siglos después de elección de Zephyr, guerra había continuado, pero también progreso tecnológico, evolución cultural y desarrollo moral. Civilizaciones habían resuelto conflictos, curado enfermedades, expandido a través de galaxia. Era progreso impulsado por libre albedrío, costoso pero auténtico. 500 años después, motor de realidad reactivó, ofreciendo nueva generación misma elección. Esta vez, voto público fue realizado. 58% votó por mantener libertad con sufrimiento.
42% votó por cambiar a perfección sin libertad. Por mayoría estrecha, elección de Zephyr fue reafirmada, y Motor entró en modo inactivo por otros 500 años. Memorial fue construido en órbita de estación donde Zephyr había testificado. Inscripción decía verdad que 500 años habían probado, pero no resuelto. Corsario Capitán Zephyr Kane penetró sector prohibido, encontró Nexus Prime y accidentalmente activó motor de realidad de constructores, con 60 minutos para decidir entre perfección sin libertad o libertad con sufrimiento. Eligió preservar libre albedrío de 10 billones de seres. Durante 500 años después, aproximadamente 2 billones murieron en guerras que podrían haber sido prevenidas. 5 billones sufrieron enfermedades que podrían haber sido eliminadas. Pero también 10 billones vivieron auténticamente, eligiendo caminos propios. Cuando Motor reactivó después de 500 años, 58% votó por mantener elección de Zephyr. Es testimonio no de que eligió correctamente en sentido absoluto, sino que eligió de forma que mayoría de galaxia prefirió libertad imperfecta sobre perfección programada. Honramos Corsario, quien robó entrada a sector prohibido buscando tesoro, pero encontró responsabilidad de decidir naturaleza de realidad. Y reconocemos que durante 500 años, debate continuó sobre si debería haber elegido diferente. Esa es naturaleza de libre albedrío que preservó. Libertad de cuestionar, criticar y eventualmente reelegí. Ese fue el legado de Corsario del Vacío Prohibido. No historia de robo exitoso, sino de elección moral hecha bajo presión imposible. De entendimiento que poder de rediseñar realidad es también carga de aceptar consecuencias de diseño que eliges. Y que libertad, con todo sufrimiento que trae, es preferida por mayoría de seres conscientes sobre felicidad sin elección. 500 años después, cuando nueva generación votó y reafirmó elección original, entendieron que Zephyr Kane no había... Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.